la porra on està? Sí, de la porra. Ah, els tambors i el sombrero. Las unidades aliadas resisten este primer empuje, aunque a costa de grandes pérdidas. És que el tratge del tio de la porra és Y a la Guardia no le queda más remedio que retroceder. per 1908. Reciben el apoyo del tercio de morados viejos que intenta cubrir su retirada. Estos son vuelos que van vestidos de morado. La guerra de la independència. Ese caballo. Mira qué silueta. Mira el pompis, qué precioso. Diga? Sí, sí. Sí. Vamos, había deixat antes. Poco a poco, el empuje y el mayor número de las tropas de las dos coronas va haciendo su efecto. Y las líneas aliadas van retrocediendo poco a poco. Vale, pues espérate ahí. Es que nosotros encara Incluso estem así en la el recreació. ala portuguesa intenta un nuevo avance Vale. para intentar decidir en su La dona flanco esta que se n'havia anat, que no volia izquierdo vindre, que on estem, mira, estem en la recreació. el resultado del combate. ¿Quién es? Una dona. Al ataque de los míos. Se producen enfrentamientos cuerpo a cuerpo a lo largo de la línea. Tocan el candel Maulet. Eche, Ara, que t'hem rompet, ara. és del Los Bolsó. oficiales intentan mantener el control sobre sus hombres, gritando Això no pot ser. No mata el de davant i mata el de darrere, eh? que significaba una inmediata derrota. Mira, ellos les pegan en la parte de darrere. Ara ja va de bo. Y bueno, madre. Ara va de bo. Llegados al cuerpo a cuerpo, Si Tigre están pisándose de risa todos. algunas unidades sacaban las espadas y se producían Mira que, la enfrentamientos espada que le acaba de pegar. Ahí estamos, muerto. cuerpo a cuerpo con las técnicas de esgrima de la época. De ello se encargan las asociaciones de esgrima antigua Con la de abuela. Albacete, Valencia y Alicante, que nos acompañan también esta mañana. Muy bien. Son asociaciones que intentan recuperar las antiguas técnicas de la esgrima recuperada de los manuales de la época. Mándanos aulla. Toma. Mira quin rogle. Que guai. Las explosiones de pólvora negra producían unas nubes de humo que rápidamente dificultaban la visión de los contendientes, lo que contribuía todavía más a aumentar la confusión en el choque entre las unidades. ¡Atácale! Y el dels caballs, que estan ahí pegats. Durante la batalla de Almansa, un oficial de caballería español, en medio de la confusión, se quedó solo rodeado de tropas de infantería holandesa. I va matar a tots, veritat? Ara ho dirà. Él había servido varios años en Flandes y conocía el idioma y rápidamente, manteniendo la postura, comenzó a dar órdenes a aquellos hombres que, perplejos, no sabían si realmente les estaba hablando un oficial suyo o uno de enemigo. Al final, aprovechando un descuido, Sí, el hombre. oficial español pudo salvar la vida. Bo. Muchas veces una palabra, una orden, la determinación o el valor representaba la diferencia entre la vida o la muerte esa mañana. No és valoració ser cagat. Si dius mentires, Això és mentirós. ja està. Y también, como no, la suerte. La suerte que muchos de ellos no tenían y en cualquier momento una bala Este home que de esos calle ja, cañones que podía pelma. cegarles incluso a varios compañeros si se encontraban en fila y la bala les iba alcanzando a todos.